Narrado por Silvia Martínez para mi canal Despertar es Audiolibros. Estancia 2. La naturaleza no ayudada fracasa. 5. Después de enormes periodos, la tierra cría monstruos. 6. Los creadores se disgustan. 7. Ellos secan la tierra. 8. Destruyen ellos las formas. 9. Las primeras grandes mareas. 10. El principio de la incrustación. 5. La rueda volteó por 30 crores, mas construyó rupas, piedras blandas que se endurecieron, plantas duras que se ablandaron, lo visible de lo invisible, insectos y pequeñas vidas. Ella las sacudía de su dorso cuando invadían a la madre. Después de 30 crores, se volvió por completo, reposaba sobre su dorso, sobre su costado. No quería llamar a hijos del cielo, no quería buscar a hijos de la sabiduría. Ella creó de su propio seno, produjo hombres acuáticos, terribles y perversos. Crores. Años. 300 millones de arios o 3 edades ocultas. El Rig Veda tiene la misma división en el himno del médico. Se dice que las plantas vinieron a la existencia 3 edades. Triyugam, antes que los dioses en nuestra tierra. Rupas, igual a formas, que se endurecieron, igual a minerales. Plantas duras que se ablandaron, igual a vegetación. Lo visible de lo invisible, insectos y pequeñas vidas. Sarisripa Vapada. Ella, la tierra. Fin de la nota. Inciso A. Esto se refiere a una inclinación del eje de las cuales hubo varias y a un consiguiente diluvio y caos sobre la tierra, sin referencia, sin embargo, al caos primordial en que fueron creados monstruos, medio humanos, medio minerales. Lo encontramos mencionado en el libro de los muertos y también en la relación caldea de la creación en las tablas Kuta, aunque se hallen mutiladas. No es ni siquiera una alegoría. Aquí se trata de hechos que se encuentran repetidos en la relación del Paimandar, así como las tablas caldeas de la creación. Los versículos casi pueden ser confrontados con la cosmogonía, según la dio Veroso, la cual ha sido desfigurada por Eusebio hasta el punto de no ser reconocible, pero algunos de cuyos rasgos pueden encontrarse en fragmentos dejados por autores griegos como Apolodoro, Alejandro Polístor, etc. Los hombres acuáticos terribles y perversos que fueron producto de la naturaleza física sola, resultado del impulso evolucionario y el primer intento para crear el hombre, la corona, el objeto y la meta de toda vida animal en la tierra, se indican como fracasos en nuestras estancias. ¿No vemos esto mismo en la cosmogonía verosiana denunciada con la mayor vehemencia como el colmo del absurdo pagano? Y, sin embargo, ¿quién entre los evolucionistas puede asegurar que las cosas en el principio no pasaron tal como se describen? Sostienen los Puranas, los fragmentos egipcios y caldeos y hasta el Génesis, que ha habido 2 y aún más creaciones antes de la última formación del globo, el cual, al cambiar sus condiciones geológicas y atmosféricas, cambió también su flora y su fauna y sus hombres. Este acerto no solo concuerda con todas las cosmogonías antiguas, sino también con la ciencia moderna y aún hasta cierto punto con la teoría de la evolución, como puede demostrarse en pocas palabras.
En las primeras cosmogonías del mundo no hay creación oscura ni dragón malo, conquistado por un dios sol. Aún entre los acadios, el gran océano, el abismo acuoso o espacio, fue lugar de nacimiento y mansión de Ea, la sabiduría, la deidad infinita e incognoscible. Pero, para los semitas y los últimos caldeos, el océano insondable de la sabiduría se convierte en la materia grosera, la substancia pecadora, siendo Ea transformada en Tiamat, el dragón muerto por Merodach o Satán en las ondas astrales. En los Puranas indos se ve a Brahma, el creador, volviendo a empezar de nuevo varias creaciones después de otros tantos fracasos, y se mencionan dos grandes creaciones: la Padma y la Varaha. La actual. Cuando la tierra fue sacada del agua por Brahma en forma de berraco, el Varaha Avatara, la creación es presentada como un ejercicio recreativo, una diversión lila del Dios creador. El Zohar habla de mundos primordiales que perecieron tan pronto vinieron a la existencia. Y lo mismo se dice en el Midrash, explicando claramente Rabbi Abajú, que el Santísimo había sucesivamente creado y destruido diversos mundos antes de tener éxito con el presente. Esto no solo se refiere a otros mundos en el espacio, sino también a un misterio de nuestro propio globo contenido en la alegoría acerca de los reyes de Edom, pues las palabras «este me agrada» están repetidas en el Génesis. Aunque en términos desfigurados como de costumbre, los fragmentos caldeos de la cosmogonía en las inscripciones cuneiformes y en otras partes muestran dos creaciones distintas de animales y hombres, siendo destruida la primera por ser un fracaso. Las tablas cosmogónicas prueban que esta nuestra creación actual fue precedida de otras. Y como también lo ha mostrado el autor de Kabbalah en el Zohar, Sifra Seniota en Obarrabá, la Kabbalah afirma lo mismo. Inciso B. Oanes o dragón, el hombre pez caldeo, divide su cosmogonía y génesis en dos partes. Primeramente el abismo de aguas y tinieblas, en donde residían los seres más horrendos, hombres con alas, hombres con 2 y 4 alas, seres humanos con 2 cabezas, con piernas y cuernos de cabra, nuestros hombres cabríos. Hipocentauros, toros con cabeza de hombre y perros con colas de pez. En una palabra, combinaciones de diversos animales y hombres, de peces, reptiles y otros animales monstruosos, asumiendo unos las formas y el aspecto de otros. El elemento femenino en que residían está personificado por Talat, el mar o el agua, la cual fue finalmente vencida por Belus, el principio masculino. Polístor dice: Belus vino y dividió a la mujer en dos, y de una mitad formó la tierra y de la otra mitad el cielo, y al mismo tiempo destruyó los animales en ella. Según observa pertinentemente Isaac Mayer, para los acadios cada objeto y poder de la naturaleza tenía su sí o espíritu. Los acadios formaron sus deidades en tríadas, generalmente de varones, más bien sin sexo. Los semitas tenían también deidades triádicas, pero introdujeron el sexo. O el falicismo. Entre los arios y los primeros acadios todas las cosas son emanaciones por medio de, no por un creador o logos. Entre los semitas todo es engendrado. Nota de la autora sobre los hombres cabríos. ¿De dónde viene esta identidad de ideas? Los chinos tienen las mismas tradiciones según el comentador Guo Po en la obra llamada San Hai King, Maravillas del Mar y de la Tierra, obra escrita por el historiador Chung Hu, tomada de los grabados de 9 urnas hechas por el emperador Yu, 2255 años antes de Cristo. Se menciona una entrevista con hombres que tenían 2 caras distintas en sus cabezas. Delante y detrás, monstruos con cuerpos de cabras y cabezas humanas, etc.
Gould, en su Mythical Monsters, al dar los nombres de algunos autores de historia natural, menciona al San Joaquín, según el comentador Kuo Po. Esta obra fue compilada 3000 años antes de su tiempo, o hacía 7 dinastías. Yang Sun, de la dinastía Ming, comenzando 1368 después de Cristo, declara que fue compilada por Kun Chia y Chun Ku, como se dijo antes. Chun Ku, en tiempo del último emperador de la dinastía Jia, 1818 a.C., temiendo que el emperador destruyese los libros que trataban de los tiempos antiguos, se los llevó en su huida a Jin. Fin de la nota. ¡6! Los hombres acuáticos, terribles y perversos, los creó ella misma de los restos de otros, de los desperdicios y el fango de su primera, segunda y tercera, los formó. Los Yani vinieron y miraron. Los Yani, procedentes del resplandeciente Padre-Madre, vinieron de las blancas regiones, de las mansiones de los mortales inmortales. Notas de la autora. Los creó ella misma de los restos de otros. Los otros eran los restos de minerales, vegetales y animales. Sobre los desperdicios y el fango de su primera, segunda y tercera se refiere a las rondas, procedentes del resplandeciente Padre-Madre, que son los dioses y espíritus planetarios, especialmente los Ribus, los 3 Riblius, que también se convierten en 3 veces 7, número de sus dones. Las blancas regiones se refiere a solar, lunar. Fin de la nota. Inciso A. Las explicaciones dadas en nuestras estancias son mucho más claras que las que daría la leyenda de la creación de la tabla Kuta, aun cuando estuviese completa. Sin embargo, lo que queda de ella las corrobora, pues en la tabla el Señor de los Ángeles destruye los hombres del abismo, no quedando esqueletos ni restos, después que fueron muertos, después de lo cual los grandes dioses crearon hombres con cuerpos de aves del desierto, seres humanos, 7 reyes hermanos de la misma familia, etc., lo cual se refiere a las cualidades locomotivas de los cuerpos etéreos primitivos de los hombres, que podían volar lo mismo que andar, pero que fueron destruidos porque no eran perfectos, esto es, no tenían sexo como los reyes de Dom. Descartando metáforas y alegorías, ¿qué dirá la ciencia de esta idea de una creación primordial de las especies? ¿Rechazará que los ángeles y espíritus tengan nada que ver en ello? Pero si la naturaleza y la ley física de evolución son los creadores de todo lo que existe en la Tierra, ¿por qué no habría de haber tales abismos? Cuando el globo estaba cubierto por las aguas en los cuales se engendrasen innumerables seres monstruosos, ¿son los seres humanos y los animales con cabezas humanas y 2 caras el punto inadmisible? Pero si el hombre es solo un animal superior y desciende del bruto por una serie infinita de transformaciones, ¿por qué no habían de tener los eslabones perdidos cabezas humanas sobre cuerpos de animales, o teniendo 2 cabezas, que éstas fueran de bestias o viceversa en aquellos esfuerzos primitivos de la naturaleza? No se nos muestran durante los periodos geológicos, en la época de los reptiles y los mamíferos, lagartos con alas de pájaro y cabezas de serpiente en cuerpo de minerales, y, arguyendo desde el punto de vista de la ciencia, no vemos que aún en nuestra misma raza moderna nos proporciona ejemplares monstruosos de vez en cuando, niños con 2 cabezas, cuerpos animales con cabezas humanas, niños con cabezas de perro, etc. Esto prueba que si la naturaleza se permite todavía tales caprichos después de estar normalizada durante edades en el orden de su trabajo evolucionario,
monstruos tales como los que Veroso ha descrito eran posible en los principios de su programa, posibilidad que ha podido existir una vez como ley antes de escoger definitivamente sus especies y principiar con ellas su obra regular, y ello verdaderamente permite ahora una prueba definida por el solo hecho de la reversión, como la ciencia lo llama. Esto es lo que enseña la doctrina y lo que demuestra con pruebas numerosas, pero no vamos a esperar la aprobación de la teología dogmática ni de la ciencia materialista, sino que continuaremos con las estancias, que hablen estas por sí mismas con ayuda de la luz que los comentarios y sus explicaciones arrojan sobre ellas. El aspecto científico de estas cuestiones será considerado más adelante. La naturaleza física, al estar abandonada a sí misma en la creación del hombre animal, vemos que fracasó. Ella puede producir los dos primeros reinos, así como el de los animales inferiores. Pero cuando le toca el turno al hombre, son necesarios para su creación poderes espirituales independientes e inteligentes, además de los vestidos de piel y del soplo de vida animal. Las mónadas humanas de las rondas precedentes necesitan algo más elevado que los materiales puramente físicos para construir sus personalidades, bajo pena de permanecer aún más bajo que cualquier Frankenstein animal. Nota de la autora. En el primer volumen de Introducción al estudio de las razas, por M. de Quatrefages, últimamente publicado, hay pruebas de que desde el periodo post-terciario y aún antes de este tiempo, dado que ya había esparcidas muchas razas en esta época sobre la faz de la Tierra, el hombre no ha cambiado un ápice su estructura física, y si el hombre estuvo rodeado durante edades por una fauna que cambiaba de un periodo o ciclo a otro, una que desaparecía, otra que nacía con distinta forma, de tal modo que hoy no existe en la Tierra ni un solo animal, grande o pequeño, contemporáneo del hombre de aquel periodo. Sí, pues, todos los animales se han transformado excepto el hombre. Este hecho no solo prueba su antigüedad, sino que constituye un reino distinto. ¿Por qué solo él había de escapar a la general transformación? Por la razón de que el arma que usaba en su lucha con la naturaleza y los cambios constantes de condiciones geológicas y de elementos era su fuerza psíquica, no su fuerza física ni su cuerpo, como sucede con los animales. Dada al hombre solo la dosis de inteligencia y razón de que están dotados otros mamíferos, y con su organización corporal presente, se verá convertido en la criatura más desamparada de la tierra. Y como todo tiende a probar que el organismo humano, con todas sus características, peculiaridades e idiosincrasias, existía ya en nuestro globo en esos remontísimos periodos geológicos, cuando aún no existía ni un solo ejemplar de las actuales formas de mamíferos, ¿cuál es la conclusión inevitable? Pues la siguiente: puesto que todas las razas humanas son de una misma especie, se deduce que esta especie es la más antigua de todos los mamíferos actuales. Por lo tanto, es la más estable y perseverante de todas, y se hallaba ya tan completamente desarrollada como al presente, cuando todos los otros mamíferos ahora conocidos no habían ni siquiera mostrado las primeras señales de su aparición en la Tierra. Tal es la opinión del gran naturalista francés, quien de este modo da un golpe terrible al darwinismo. Fin de la nota. (7) Ellos se disgustaron. Nuestra carne no está ahí. No hay rupas aptos para nuestros hermanos de la quinta. No hay moradas para las vidas. Aguas puras, no turbias, deben ellos beber. Sequémoslas. Inciso A. Dice el Catecismo sobre los comentarios. De los mundos materiales descienden los que dan forma al hombre físico, los nuevos manvantaras.
Son ellos, espíritus inferiores que poseen un doble cuerpo, una forma astral dentro de una etérea. Son los constructores y creadores de nuestro cuerpo de ilusión. Las dos letras, la mónada llamada también el dragón doble, descendieron dentro de las formas proyectadas por los Pitris desde las esferas de expectación, pero son como un tejado sin muros ni pilares en que descansar. El hombre necesita 4 llamas y 3 fuegos para hacerlo en la tierra y requiere la esencia de los 49 fuegos para ser perfecto. Aquellos que han abandonado las esferas superiores, los dioses de la voluntad, son los que completan el Manu de ilusión, pues el dragón doble no tiene influencia sobre la mera forma. Es como la brisa en donde no hay árboles ni ramas que la reciban ni alberguen. No puede afectar la forma cuando no hay agente transmisor, manas, la mente y la forma no le conoce. En los mundos más elevados los 3 son 1. En la tierra al principio el 1 se convierte en 2. Son como las 2 líneas lados de un triángulo que ha perdido su línea base, la cual es el tercer fuego. Ahora bien, esto necesita alguna explicación antes de pasar adelante. Para hacer esto, especialmente en beneficio de nuestros hermanos indoarios, cuya interpretación esotérica puede diferir de la nuestra, tenemos que explicarles lo anterior por ciertos pasajes de sus propios libros exotéricos, especialmente los Puranas. En las alegorías de este último, Brahma es colectivamente la fuerza creadora del universo. Es descrito como sigue. Al principio de las yugas, ciclos, poseído del deseo y del poder de crear e impulsado por las potencias de lo que va a ser creado, una y otra vez al comenzar un kalpa, produce una creación semejante. Ahora nos proponemos examinar la relación exotérica del Vishnu Purana y ver hasta qué punto concuerda con nuestra versión oculta. La creación de seres divinos en las versiones exotéricas. En el Vishnu Purana, que es seguramente la más antigua de todas las escrituras de este nombre, vemos, como en todas las demás, a Brahma como dios masculino, asumiendo para fines creadores 4 cuerpos investidos de 3 cualidades, dice. De esta manera, Maitreya, Jyotsna, el alba, Ratri, la noche, Alan, el día, y Sandhya, la tarde, crepúsculo, son los 4 cuerpos de Brahma. Notas de la autora. 3 cualidades. Esto es, en el esoterismo tiene una relación directa con los 7 principios del Brahma manifestado o universo, en el mismo orden en que el hombre exotéricamente son solo 4 principios. Fin de la nota. Según explica Parashara, cuando Brahma desea crear de nuevo el mundo y construir progenie por medio de su voluntad, en la cuádruple condición o los 4 órdenes de seres llamados dioses, Dhyan Chohans, demonios, esto es, devas más materiales, progenitores, pitris y hombres, concentra a modo del yoga la mente en sí mismo, yuyuje. Nota de la autora sobre los demonios. Demonio es un término muy vago para usarlo, pues se aplica a un gran número de espíritus inferiores, esto es, más materiales o dioses menores, llamados así porque hacen la guerra a los superiores, pero no son diablos. Fin de la nota. Es extraño el dicho, pero principia él creando demonios, los cuales preceden de este modo a los ángeles o dioses. Esto no es incongruencia ni es debido a inconsistencia, sino que encierra, como todo lo demás, un significado profundamente esotérico,
perfectamente claro para cualquiera que se halle libre de prejuicios teológicos cristianos. Quien tenga presente que el principio Mahad o el intelecto, la mente universal, literalmente la grande, la cual explica la filosofía esotérica como la omnisciencia manifestada, el primer producto de Pradhana, la materia primordial, como el Vishnu Purana dice, pero el primer aspecto cósmico de Para Brahman o el Sat esotérico, el alma universal. Según enseña el ocultismo, está en la raíz de la conciencia del sí. Comprenderá el porqué. Los llamados demonios, que esotéricamente son el principio intelectualmente activo y afirmador del yo, son el polo positivo de la creación, por decirlo así. Por lo tanto, son los primeros producidos. He aquí un compendio, como tuvo lugar el proceso según lo refieren alegóricamente los Puranas. Habiéndose concentrado su mente en sí mismo y el cuerpo por Brahma asumido, estando penetrado de la cualidad de las tinieblas, produjo primeramente los asuras, que surgieron de su muslo, después de lo cual, abandonando este cuerpo, fue transformado en noche. Nota de la autora sobre el alma universal. El mismo orden de los principios en el hombre, alma, espíritu, buddhi, alma, su vehículo, como la materia es el baján del espíritu y manas, mente, el tercero o el quinto microscópicamente, en el plano de la personalidad, manas es el primero. Fin de la nota. Háyanse envueltos aquí dos puntos importantes. Inciso A. En el Rig Veda primitivamente se muestra a los asuras como seres espirituales divinos. Su etimología se deriva de asu, aliento, el soplo de Dios, y significan lo mismo que el Espíritu Supremo o el ajura del mazdeísmo. Solo más tarde, y para fines de teología y de dogma, es cuando se les muestra saliendo del muslo de Brahma, y cuando su nombre empezó a ser derivado del A privativo y de Sura, un dios, o sea, no Dios, convirtiéndose en enemigo de los dioses. Inciso B. Todas las teogonías antiguas, sin excepción, desde la aria y la egipcia hasta la de Hesíodo, colocan la noche antes que el día en el orden de la evolución cósmica. Aún en el Génesis, las tinieblas se extienden sobre la faz del abismo antes del primer día. La razón de esto es que todas las cosmogonías, excepto en la doctrina secreta, principian por la llamada creación secundaria, a saber, el universo manifestado, cuyo génesis tiene que principiar por una diferenciación marcada entre la luz eterna de la creación primaria, cuyo misterio tiene que permanecer por siempre en tinieblas para los conceptos e inteligencias finitas del profano investigador, y la evolución secundaria de la naturaleza manifestada visible. El Veda contiene toda la filosofía de esa división sin que haya sido nunca debidamente explicada por nuestros orientalistas, puesto que jamás la han comprendido. Continuando su creación, Brahma asume otra forma, la del día, y de su aliento crea a los dioses dotados con la cualidad de la bondad, la pasividad. En su cuerpo siguiente prevaleció la cualidad de gran pasividad, la cual es también bondad negativa. Y del costado de ese personaje salieron los pitris, los progenitores de los hombres, porque según explica el texto, Brahma pensaba de sí mismo durante este proceso que él era el padre del mundo. Esto es, Kriya Sakti,
el misterioso poder yoga explicado en otra parte, este cuerpo de Brahma, cuando fue desechado, se convirtió en el Sandhya, el crepúsculo de la tarde, el intervalo entre el día y la noche. Notas de la autora. Sobre los dioses dotados con la cualidad de la bondad, que es la pasividad. Así pues, dice el comentario, el dicho de que los dioses son más poderosos de día y los demonios de noche es puramente alegórico. Siguiente nota sobre que él era el padre del mundo. Este pensar de sí mismo, ser esto, aquello o lo otro, es el principal agente en la producción de toda clase de fenómenos psíquicos y hasta físicos. La palabra, quienquiera que diga a esta montaña, muévete y cae al mar y no dude, eso sucederá. No son palabras vanas, solo que la palabra fe debiera traducirse por voluntad. La fe sin voluntad es como un molino de viento sin viento, infecundo en resultados. Fin de las notas. Finalmente, Brahma asumió su última forma, penetrada por la cualidad de la impureza, y de esta fueron producidos los hombres en quienes la impureza, o pasión entre paréntesis, predomina. Este cuerpo, al ser desechado, se convirtió en la aurora o crepúsculo de la mañana, el crepúsculo de la humanidad. Aquí Brahma representa esotéricamente a los pitris. Es él colectivamente el Pita, el Padre. Ahora debemos explicar el verdadero significado esotérico de esta alegoría. Brahma simboliza aquí personalmente a los creadores colectivos del mundo y de los hombres, al universo con todos sus productos innumerables de cosas que se mueven y de las aparentemente inmóviles. Él es, colectivamente, los Prajapatis, los señores del ser, y los 4 cuerpos representan a los 4 clases de poderes creadores o Yan Chohans que se describen en el comentario del Sloka 1, estancia 7 en el volumen 1. Toda la filosofía de la llamada creación del bien y el mal en este mundo y todo el ciclo de sus resultados manvantáricos depende de la comprensión correcta de estos 4 cuerpos de Brahma. Nota de la autora sobre los creadores colectivos del mundo y de los hombres. La misma idea se encuentra en los primeros 4 capítulos del Génesis con su Señor y Dios, que son los Elohims y el Eloha andrógino. Fin de la nota. El lector se hallará ahora preparado para comprender el significado verdadero esotérico de lo que sigue. Además, hay un punto importante que esclarecer. Al establecer y aceptar arbitrariamente la teología cristiana que Satán con sus ángeles caídos pertenecía a la primera creación, siendo Satán creado el primero como el más sabio y más hermoso de los arcángeles de Dios, se dio con ello la nota. Desde entonces, en todas las escrituras paganas, se reputó que admitían el mismo significado, mostrando a todas como demoníacas, y se pretendió y pretende que la verdad y los hechos pertenecen al cristianismo y que solo con él principiaron. Hasta los orientalistas y mitólogos, algunos de ellos no cristianos, sino infieles u hombres de ciencia, entraron de modo inconsciente y por la sola fuerza de la asociación de ideas y hábito en el surco teológico. Consideraciones puramente brahmánicas, basadas en la codicia del poder y la ambición, hicieron que las masas continuasen en la ignorancia de las grandes verdades, y las mismas causas indujeron a los iniciados entre los primeros cristianos a guardar silencio, al paso que los que nunca habían sabido la verdad desfiguraron el orden de las cosas, juzgando de la jerarquía de los ángeles por su forma exotérica.
Así como los asuras se habían convertido en los dioses inferiores rebeldes en lucha con los superiores en las creencias populares, del mismo modo el arcángel más elevado, el Agato Daemon, verdaderamente el Logos benévolo mayor, se convirtió en la teología en el adversario o Satán. Pero, ¿está todo garantizado por la interpretación fiel de alguna escritura antigua? Ciertamente que no. Al paso que las escrituras más deístas del Zend-Avesta, el Ben-Hadad y otras corrigen y muestran el más reciente artificioso embrollo de los dioses en el panteón indo, y por medio de Ahura restablecen a los asuras en su legítimo lugar en la teogonía, los descubrimientos recientes de las tablas caldeas vindican el buen nombre de las primeras emanaciones divinas. Esto no es difícil probarlo. La angeología cristiana se deriva directa y únicamente de la de los fariseos que trajeron sus doctrinas de Babilonia. Los saduceos, los verdaderos guardianes de las leyes de Moisés, no conocían a ángel alguno y se oponían hasta a la inmortalidad del alma humana, no al espíritu impersonal. En la Biblia, los únicos ángeles que se mencionan son los hijos de Dios, mencionados en el Génesis 6, considerados ahora como los Nefilims, los ángeles caídos, y varios ángeles en forma humana, los mensajeros del Dios judío, cuyo rango necesita un análisis más minucioso que el que hasta ahora se ha dado. Como se dijo antes, los acadios primitivos llamaban a En sabiduría, que fue desfigurada por los posteriores caldeos y semitas en Tiamat, Tisalat y el Talat de Beroso, el dragón del mar femenino, ahora Satán. A la verdad, ¿cuánto has descendido por obra del hombre, oh estrella resplandeciente e hija de la mañana? Ahora bien, ¿qué nos dicen las relaciones babilónicas acerca de la creación, según se encontraron en los fragmentos de ladrillos asirios, esas mismas relaciones sobre las que los fariseos construyeron su angeología? Véase Assyrian Discoveries y Chaldean Accounts of Genesis de Mr. George Smith. La tabla con la historia de los 7 dioses o espíritus malvados contiene la relación siguiente. Ponemos los pasajes importantes en itálicas. 1. En los primeros días, los dioses malos. 2. Los ángeles rebeldes que en la parte inferior del cielo. 3. Habían sido creados. 4. Hicieron su obra de mal. 5. Maquinando con sus malvadas cabezas. Así pues, se nos muestra tan claramente como es posible en un fragmento que permaneció intacto, de suerte que no ha lugar a dudas en su lectura con los ángeles rebeldes. Habían sido creados en la parte inferior del cielo, esto es, que pertenecían y pertenecen a un plano material de evolución, por más que, como no es un plano que podamos conocer con nuestros sentidos, permanece invisible generalmente para nosotros y por ello es considerado como subjetivo. Estaban pues los gnósticos tan equivocados al afirmar que nuestro mundo visible y especialmente la tierra había sido creada por ángeles inferiores, los Elohims inferiores, de los cuales era uno el Dios de Israel según ellos enseñaban. Estos gnósticos se hallaban en el tiempo más próximos a los anales de la doctrina secreta arcaica y por tanto debe concedérseles que conocían su contenido mejor que los cristianos no iniciados que emprendieron la tarea cientos de años después de dar nueva forma y corregir lo que se decía. Pero veamos lo que la misma tabla dice más adelante. 7. Había 7 de ellos, los dioses malos. Luego sigue la descripción de estos, de los cuales el cuarto era una serpiente, el símbolo fálico de la cuarta raza en la evolución humana. 15. Los 7 eran mensajeros del dios Anu, tu rey.
Ahora bien, Anu pertenece a la Trinidad Caldea y es idéntico a Sin, la luna, en un aspecto, y la luna en la cábala hebrea es el arga de la semilla de toda vida material, estando aún más estrechamente relacionada cabalísticamente con Jehová, que tiene doble sexo como Anu. En esoterismo están ambos representados y considerados como de aspecto dual, masculino o espiritual y femenino o material, o espíritu y materia, los dos principios antagónicos. De aquí que de los mensajeros de Anu, el cual es Sin, la luna, se dicen las líneas 28-41, que fueron finalmente vencidos por el mismo Sin con la ayuda de Bel, el sol, y de Istar, Venus. Los asiriólogos consideran esto como una contradicción, pero es sencillamente metafísica en las doctrinas esotéricas. Existe más de una interpretación porque hay 7 claves para el misterio de la caída. Además, en la teología hay 2 caídas: la rebelión de los arcángeles y su caída, y la caída de Adán y Eva. Así, tanto las jerarquías superiores como las inferiores son acusadas de un supuesto crimen. La palabra supuesto es el término verdadero y correcto, pues en ambos casos la acusación está fundada en un concepto erróneo. Ambas se consideran en el ocultismo como efectos kármicos y ambas pertenecen a la ley de evolución intelectual y espiritual de una parte y física y psíquica de otra. La caída es una alegoría universal. Representa en un extremo de la escala de la evolución la rebelión, esto es, la acción de la inteligencia diferenciándose, o la conciencia en sus diversos planos buscando la unión con la materia, y en el otro, el extremo inferior, la rebelión de la materia contra el espíritu, o de la acción contra la inercia espiritual. Y aquí se encuentra el germen de un error que tan desastrosos efectos ha tenido en la inteligencia de las sociedades civilizadas durante 1800 años. En la idea original, la materia y por tanto los ángeles más materiales es la que se consideraba como la vencedora del espíritu o arcángeles que cayeron en este plano. Ellos, los de la espada flamígera, entre paréntesis, pasiones animales, habían puesto en fuga a los espíritus de las tinieblas. Con todo esto, estos últimos fueron los que lucharon por la supremacía de la espiritualidad consciente y divina en la tierra, y fueron vencidos, sucumbiendo al poder de la materia. Pero en el dogma teológico vemos lo contrario. Miguel, el que es semejante a Dios, el representante de Jehová, que es el jefe de la hueste celeste, lo mismo que Lucifer en la imaginación de Milton lo es de la hueste infernal. Es verdad que la naturaleza de Miguel depende de la de su creador y amo. Puede averiguarse quién es este estudiando cuidadosamente la alegoría de la guerra en el cielo con la clave astronómica. Como Bentley ha demostrado, la guerra de los titanes contra los dioses en Hesiodo y también la guerra de los asuras o el Taraka Maya contra los devas en la leyenda puránica son idénticas en todo, excepto en los nombres. El aspecto de las estrellas muestra: Bentley toma el año 945 a.C. como la fecha más próxima para semejante conjunción, que todos los planetas, excepto Saturno, estaban en el mismo lado del cielo que el Sol y la Luna. Y por tanto, eran sus oponentes. Sin embargo, Saturno, o el dios Luna judío, es el que se presenta como el que prevalece tanto por Hesiodo como por Moisés. Pero ninguno de los dos fue comprendido, y he aquí cómo fue desfigurado el verdadero significado. (8) Las llamas vinieron, los fuegos con las chispas, los fuegos de la noche y los fuegos del día.
Ellos regaron las aguas turbias y obscuras, con su calor las agotaron. Los Las de la altura y los Lamallín de abajo vinieron. Hicieron morir a las formas de 2 y de 4 caras. Lucharon con los hombres cabríos, con los hombres de cabeza de perro y con los hombres con cuerpo de pez. Inciso A. Las llamas son una jerarquía de espíritus paralela, si no idéntica a los ardientes ígneos serafines mencionados por Isaías. Aquellos que según la teogonía hebrea acompañan al trono del Todopoderoso. Mela es el Señor de las llamas. Cuando él aparece en la tierra, asume la personalidad de un Buda, dice una leyenda popular. Es uno de los Las más antiguos y venerados, un San Miguel budista. Inciso B. La palabra abajo no debe tomarse en el sentido de regiones infernales, sino simplemente en un sentido espiritual o más bien etéreo, un ser de grado inferior por estar más próximo a la tierra o un grado más elevado que nuestra esfera terrestre. Al paso que los Las son espíritus de las esferas más elevadas, y de ahí proviene el nombre de la capital del Tíbet, Lhasa. Además de ser una declaración de naturaleza puramente física e inherente a la evolución de la vida sobre la Tierra, puede haber otro sentido alegórico en este shloka, o más bien varios, según se enseña en efecto. Las llamas o fuegos representan el espíritu o el elemento masculino y el agua, la materia o el elemento contrario. Y aquí vemos nuevamente en la acción del espíritu, destruyendo la forma puramente material, una referencia a la lucha eterna en los planos físicos y psíquico, entre el espíritu y la materia, además de ser un hecho cósmico científico, pues según se dice en el versículo que sigue. 9. El agua madre, el gran mar, lloró. Ella se levantó, desapareció en la luna que la había elevado, que la había hecho nacer. Ahora bien, ¿cuál puede ser el sentido de esto? ¿No es una referencia evidente a la acción de las mareas en el tiempo primitivo de la historia de nuestro planeta en su cuarta ronda? La investigación moderna se ha estado ocupando últimamente de especulaciones sobre las grandes mareas paleozoicas. La teoría de Mr. G.H. Darwin era que hace lo menos 52 millones de años y probablemente mucho más, la Luna se originó de la masa plástica de la Tierra, partiendo del punto donde llegaron las investigaciones de Helmholtz, Ferrel, Sir William Thomson y otros. Siguió el curso del retardo de la marea y de los movimientos giratorios de la Tierra hasta perderlo en lo más profundo de la noche de los tiempos y colocó a la Luna durante la infancia de nuestro planeta solo a una parte de la distancia actual. En resumen, su teoría era que la Luna fue la que se separó de la Tierra, la elevación de la marea, concurriendo con la oscilación de la masa globular, la tendencia centrífuga siendo entonces casi igual a la gravedad. Esta fue vencida y la masa elevada del flujo separada así completamente de la Tierra. La enseñanza ocultista es lo contrario de esta. La Luna es mucho más antigua que la Tierra y según se ha explicado en el volumen 1, esta última es la que debe suceder a la primera. Por más que la astronomía y la geología lo expliquen de otro modo, de aquí las mareas y la atracción hacia la Luna, como lo demuestra la parte líquida del globo, siempre esforzándose por elevarse hacia su madre. Este es el significado de la frase de que el agua madre se levantó, desapareció en la Luna que la había elevado, que la había hecho nacer.
10. Cuando fueron destruidos, la tierra madre quedóse vacía, pidió que la secaran. El tiempo de la incrustación de la tierra había llegado. Las aguas se habían separado y el proceso se inició. Era el principio de una nueva vida. Esto es lo que nos descubre una clave. Otra clave enseña el origen del agua, su mezcla con el fuego líquido como le llama, y entra en una descripción alquímica de la progenie de ambos, las materias sólidas tales como minerales y tierras, de las aguas del espacio, la progenie del espíritu fuego masculino, y del agua femenina gaseosa se ha convertido en la extensión oceánica de la tierra. Varuna es arrastrado hacia abajo desde el espacio infinito para reinar como Neptuno sobre los mares finitos. Como siempre, se ve que la fantasía popular está basada en un fundamento estrictamente científico. El agua es en todas partes el símbolo del elemento femenino mater, de la cual viene la letra M y se deriva pictóricamente del jeroglífico del agua. Es la matriz universal del gran océano. Venus, la gran madre virgen, surge de la ola del mar y Cupido o Eros es un hijo, pero Venus es la última variante mitológica de Gaia, la tierra, la cual en su aspecto superior es Prakriti, la naturaleza, y metafísicamente Aditi, y hasta Mula Prakriti, la raíz de Prakriti, sino su noumeno. Por tanto, Cupido o el amor en su primitivo sentido es Eros, la voluntad divina o el deseo de manifestarse por medio de la creación visible. De aquí que Fojat, el prototipo de Eros, se convierta en la tierra en el gran poder de la electricidad vital o el espíritu dador de vida. Recordemos la teogonía griega y penetremos en el espíritu de su filosofía. Los griegos nos enseñan que todas las cosas, incluso los dioses, deben su ser al océano y a su esposa Tetis, siendo esta última Gea o Gaia, la tierra o naturaleza. Pero ¿quién es el océano? El océano es el espacio inconmensurable, el espíritu en el caos, que es la deidad. Y Tetis no es la tierra, sino la materia primordial en su proceso de formación. En nuestro caso, no es ya Aditi, Gaia, quien engendra a Urano o Varuna, el Aditya principal entre los dioses planetarios, sino Prakriti, materializado y localizado. La luna, masculina en su carácter teogónico, es en su aspecto cósmico solamente el principio generador femenino, así como el sol es el emblema masculino del mismo. El agua es la progenie de la luna, una deidad andrógina en todas las naciones. La evolución procede con arreglo a las leyes de analogía, lo mismo en el cosmos que en la formación del globo más pequeño. Así, lo de arriba, que se aplica al modus operandi en el tiempo cuando el universo aparecía, se aplica también al caso de la formación de nuestra Tierra. La estancia que se está comentando principia hablando de 30 croris, 300 millones de años. Puede preguntársenos, ¿qué podían saber los antiguos acerca de la duración de los periodos geológicos, cuando ningún hombre científico matemático moderno es capaz de calcular su duración, ni siquiera con exactitud aproximada? Que dispusiesen o no de mejores medios para ello, y se sostiene que los tenían, como los evidencian sus zodiacos, de todos modos se dará ahora la cronología de los antiguos brahmanes con toda la fidelidad que sea posible. La cronología de los brahmanes. No existe ninguna mayor en la ciencia. Ningún problema se presenta tan desesperadamente insoluble como la cuestión: ¿qué edad, siquiera sea aproximadamente,
¿Tiene el sol y la luna, la tierra y el hombre? ¿Qué sabe la ciencia moderna de la duración de las edades del mundo o tan siquiera de la de los periodos geológicos? Nada, absolutamente nada. Si pedimos a la ciencia informes cronológicos, se nos dice, por los que son de buena fe y veraces, como por ejemplo Mr. Pengelly, el eminente geólogo, no sabemos nada. Hasta el presente no ha podido hacerse ningún cálculo numérico digno de crédito acerca de la edad del mundo y del hombre, y tanto la geología como la antropología están a obscuras, y, sin embargo, cuando un estudiante de la filosofía esotérica pretende presentar las enseñanzas de la ciencia oculta, nadie le hace caso. ¿Por qué esta conducta cuando los hombres científicos más eminentes no han podido llegar ni aún siquiera a un acuerdo aproximado? Es verdad que no se debe culpar a la ciencia por ello. Ciertamente que, en las profundas tinieblas de las edades prehistóricas, los exploradores se pierden en un laberinto cuyos grandes corredores carecen de puertas, sin que dejen percibir salida alguna en el pasado arcaico. Perdidos en el embrollo de sus propias especulaciones contradictorias, rechazando como siempre lo han hecho el testimonio de la tradición oriental, sin clave alguna, sin un indicador que los guíe, ¿qué pueden hacer los geólogos o los antropólogos más que recoger el delgado hilo de Ariadna cuando lo perciben y continuar luego totalmente la aventura? Por esto se nos dice, en primer lugar, que la fecha más remota que alcanzan los anales documentales se considera generalmente por la antropología solo como el primer punto claramente visible del periodo prehistórico. Según las palabras del autor del artículo en la Enciclopedia Británica, al mismo tiempo se confiesa que más allá de ese periodo se extiende una vasta e indefinida serie de edades prehistóricas. Precisamente por estas llamadas edades vamos a principiar. Son prehistóricas, solo para la simple visión de la materia, para la mirada de águila espiritual del vidente y del profeta de cada raza. El hilo de Ariadna se extiende más allá de este periodo prehistórico, sin interrupciones ni cortaduras, de un modo seguro y constante, en la noche misma del tiempo, y la mano que lo sostiene es demasiado poderosa para dejarlo caer o para que se le rompa. Existen anales, por más que sean rechazados como imaginarios por el profano, aunque verdaderamente muchos de ellos son aceptados tácitamente por filósofos y hombres de gran instrucción, y solo encuentran una negativa invariable en la corporación oficial colectiva de la ciencia ortodoxa. Y, puesto que esta última rehúsa darnos hasta una idea aproximada de la duración de las edades geológicas, salvo en pocas hipótesis contradictorias, veamos lo que la filosofía aria puede enseñarnos. Los cómputos que se dan en Manu y en los Puranas, excepto algunas exageraciones sin importancia y evidentemente intencionadas, son, como ya se ha dicho, idénticas a las que se enseñan en la filosofía esotérica. Esto puede verse comparando los dos en cualquier calendario indo de ortodoxia reconocida. El mejor y más completo de tales calendarios en el presente, según atestiguan los brahmanes instruidos de la India del Sur, es el ya mencionado calendario tamil, llamado el Tikunda Panchanga, compilado, según se nos ha dicho, de los fragmentos secretos de datos de Asura Maya, con los que está por completo de acuerdo. Así como se dice que Asura Maya ha sido el astrónomo más grande, se susurra también que ha sido el brujo más poderoso de la Isla Blanca, que se había tornado negra por el pecado, esto es, de las Islas Atlantes. La Isla Blanca es un nombre simbólico. Se dice que Asura Maya vivió, según la tradición del Nanas Bhaskara, en Romaka, Pura, en Occidente, porque el nombre es una alusión al país y cuna de los nacidos del sudor de la tercera raza. Este país o continente había desaparecido edades antes de que Asura Maya viviese,
puesto que él era un atlante, pero él era un descendiente directo de la raza sabia, la raza que nunca muere. Muchas son las leyendas concernientes a este héroe, el discípulo de Surya, el dios Sol mismo, según expresan los relatos Shin. Importa poco que haya vivido en una u otra isla. La cuestión es probar que no fue un mito, como el Dr. Weber y otros han querido hacer creer. El hecho de que Romakapura en Occidente sea mencionada como la cuna de este héroe de las edades arcaicas es tanto más interesante a causa de lo que sugiere de la enseñanza esotérica sobre las razas nacidas del sudor, los hombres nacidos de los poros de su padre. Roma Kupas significa los poros del cabello en sánscrito. En el Mahabharata se dice que unas gentes llamadas Raumas fueron creadas de los poros de Virabhadra, el terrible gigante que destruyó el sacrificio de Daxa. Se mencionan también otras tribus y gentes del mismo modo. Todo esto son referencias a los últimos tiempos de la segunda raza y a los primeros tiempos de la tercera. Las cifras que se dan a continuación son del calendario a que nos hemos referido. La nota al pie señalan los puntos en que hay desacuerdo con las cifras de la escala o de la escuela Arya-Samaj. 1. Desde el principio de la evolución cósmica hasta el año Indo-Tarana o 1887, 1955.884.787 años. 2. Los reinos astral, mineral, vegetal y animal hasta el hombre han necesitado para su evolución 300 millones de años. 3. Tiempo transcurrido desde la primera aparición de la humanidad en nuestra cadena planetaria. 1.664.500.987 años. 4. El número de años transcurrido desde el Manvantara Vaisvata o periodo humano hasta el año 1887 es justamente de 18.618.728 años. 5. El periodo completo de un Manvantara es 308.448.000 años. 6. 14 Manvantaras más el periodo de un Satyayuga hacen un día de Brahma o un Manvantara completo o 4.320 millones de años. Por tanto, un Mahayuga se corresponde de 4.320.000 años. El año 1887, desde el principio del Kali Yuga, 4.989 años. Para hacer esto aún más claro en sus detalles, damos a continuación los cómputos por Ra Bahadur de Srinivas Rao que aparecieron en The Theosophist de noviembre de 1885. «300 días de los mortales hacen un año». El Krita Yuga contiene 1.728.000 años. El Treta Yuga contiene 1.296.000 años. El Dipara Yuga tiene 864.000 años. El Kali Yuga tiene
432.000 años. El total de estos 4 yugas constituye un Mahayuga, 4.320.000 años. 71 de estos Mahayugas forman el periodo del reinado de un Manu, que son 306.720.000 años. El reinado de 14 Manus comprende la duración de 994 Mahayugas, igual a 4.294.080.000 años. Añádase los adis, esto es, los intervalos entre el reinado de cada Manu, los cuales equivalen a 6 Mahayugas, igual a 25.920.000 años. El total de estos reinos e interreinos de 14 Manus es de 1.000 Mahayugas, que constituyen un Kalpa, esto es, un día de Brahma, que son 4.320 millones de años. Como la noche de Brahma tiene igual duración, un día y una noche de Brahma contienen 8.640 millones de años. 360 de tales días y noches de Brahma hacen un año de Brahma, igual a 3.110.400 millones de años. 1.000 años semejantes constituyen todo el periodo de la edad de Brahma, esto es, el Mahakalpa, que equivale a 311.040.000 millones de años. Notas de la autora. 1. Con respecto a la evolución cósmica. La doctrina esotérica dice que esta evolución cósmica se refiere solamente a nuestro sistema solar, al paso que el hinduismo exotérico, si no nos equivocamos, comprende en estas cifras todo el sistema universal. 2. Sobre los 300 millones de años de los reinos astral, mineral y vegetal. Otro punto de desacuerdo, el ocultismo nos dice que los prototipos astrales de los reinos mineral, vegetal y animal hasta el hombre han invertido ese tiempo, 300 millones de años, en su evolución, rehaciéndose de los materiales desechados de la ronda precedente, los cuales, aunque muy densos y físicos en su propio ciclo, son relativamente etéreos comparados con la materialidad de la mitad de nuestra ronda. A la expiración de estos 300 millones de años, la naturaleza en su camino hacia lo físico y material, en el arco del descenso, principia con la humanidad en su trabajo hacia abajo, endureciendo o materializando las formas a medida que avanza. Así que los fósiles que se encuentran en las capas, a las que debiera asignarse una antigüedad no de 18 millones, sino de muchos cientos de millones de años, pertenecen en realidad a formas de la ronda precedente, los cuales, aunque vivían, eran mucho más etéreas que físicas. Según ahora conocemos lo físico, si los percibimos y exhumamos como formas tangibles, se debe al proceso de materialización o cristalización que hemos mencionado y que tuvo lugar después, al principio de la cuarta ronda, y que alcanzó su máximo después de la aparición del hombre, procediendo paralelamente con su evolución física. Esto solo aclara el hecho de que el grado de materialidad de la Tierra cambia par y paso con el de sus habitantes, y así encuentra el hombre ahora como fósiles tangibles lo que una vez fueron para sus sentidos actuales formas etéreas de los reinos inferiores. Las cifras brahmánicas mencionadas se refieren a la evolución que comienza en el globo A y en la primera ronda. En este volumen solo hablamos de esta, la cuarta ronda. 3. Con referencia al tiempo transcurrido desde la primera aparición de la humanidad en nuestra cadena planetaria. Esta diferencia, así como el cambio en los 3 últimos ternos de la cifra,
No puede el escritor explicarlo. Según todos los cálculos, una vez deducidos los 300 millones, la cantidad debería ser 1.655.884.687 años, pero se dan como se hallan en el calendario tamil a que nos hemos referido y según fue traducido. La escuela del difunto Pandit Dayanath Sarasvati, fundador del Arya Samaj, da una fecha de 1.960.852.987 años. Cuarto, sobre el número de años transcurrido desde el Manvantara Vaisvasvata o periodo humano. Manu Vaisvasvata es el ser humano. Algunas versiones le añaden los 7 rishis, que en la alegoría de Matsya Avatara se salvó del diluvio en un bote, como Noé en el arca. Por tanto, este Manvantara Vaisvasvata sería el periodo post-diluviano. Esto, sin embargo, no se refiere al diluvio atlante posterior ni al de Noé, ni tampoco al diluvio cósmico o pralaya de obscuración que precedió a nuestra ronda, sino la aparición de la humanidad en esta ronda. Hay una gran diferencia, sin embargo, entre el pralaya naimitika, ocasional o incidental, prakritika, elemental, o atyantika, el absoluto, y nitya, el pralaya perpetuo, siendo descrito este último como la contingente recoalescencia del universo de Brahma al fin del día de Brahma. Un sabio teósofo Brahman presentó la cuestión de si existía tal pralaya cósmico, porque de ser así, el Logos, Krishna, tendría que volver a nacer y él es Aja, no nacido. No vemos la razón de esto. Se dice que el Logos nace solo en un sentido metafórico, lo mismo que el sol nace todos los días, o más bien una radiación de este sol nace por la mañana y se dice que muere cuando desaparece, mientras que lo que sucede es que simplemente reabsorbida en la esencia padre. El pralaya cósmico es para las cosas visibles, no para el mundo arupa. Informe. El pralaya cósmico universal se presenta solo al cabo de 100 años de Brahma, cuando se dice que tiene lugar la disolución universal. Entonces en la Vaya, dicen las escrituras esotéricas, la vida eterna simbolizada por Vishnu, asumiendo el carácter de Rudra, el destructor, entra en los 7 rayos del sol y absorbe todas las aguas del universo. Alimentados de este modo, los 7 rayos solares se dilatan en 7 soles e incendian todo el cosmos. Un Mahayuga es la milésima parte de un día de Brahma. Estas son las cifras exotéricas aceptadas en toda la India y concuerdan muy aproximadamente con las de las obras secretas. Estas últimas, sin embargo, las amplían con una división en un cierto número de ciclos esotéricos que no se hayan mencionados en ninguno de los escritos populares brahmánicos, uno de los cuales, la división de los yugas en ciclos de razas, se cita en otra parte como ejemplo. Los demás en su detalle no se ha dado jamás naturalmente al público. Sin embargo, esos ciclos son conocidos de todos los brahmanes 2 veces nacido, vija o iniciados. Los Puranas contienen referencias a algunos de ellos en términos velados, circunstancia que ningún orientalista positivista ha tratado jamás de poner en claro, ni podría aunque quisiera. Estos ciclos astronómicos sagrados son de inmensa antigüedad y la mayor parte pertenecen, como ya se dijo, a los cálculos de Narada y Asura Maya. Este último tiene la reputación de gigante y de brujo, pero los gigantes antediluvianos, los Giborín de la Biblia, no eran todos brujos o malos, como quisiera la teología cristiana, que ve en cada ocultista un servidor del demonio.
ni tampoco eran ellos peores que muchos de los fieles hijos de la Iglesia. Un Torquemada y una Catalina de Médicis causaron ciertamente más daño en su tiempo y en nombre de su Señor que cualquier gigante atlante o semidios de la antigüedad, ya se llamen cíclopes o medusas, o bien el titán órfico, el monstruo angipedal conocido por Efialtes. En los tiempos antiguos existían gigantes buenos, así como hoy hay pigmeos malos. Y los rakshasas y yakshas de Lanka no son peores que nuestros modernos dinamiteros y que ciertos generales cristianos y civilizados durante las guerras modernas. No son tampoco mitos. El que quiera reírse de Briario o de Orión debe abstenerse de ir y hasta de hablar de Karnak o Stonehenge. Observa en algún lado un escritor moderno. Como los números brahmánicos dados antes son aproximadamente los cómputos fundamentales de nuestro sistema esotérico, rogamos al lector que los conserve cuidadosamente en su memoria. En la Enciclopedia Británica vemos como última palabra de la ciencia que la antigüedad del hombre se admite que se extiende solamente sobre decenas de miles de años. Es evidente que como estos números pueden hacerse fluctuar entre 10.000 y 100.000, dicen muy poco, si es que algo significan, y solo hacen más densa la oscuridad que rodea la cuestión. Además, nada importa que la ciencia coloque la aparición del hombre en el acarreo pre- o postglacial, puesto que a la vez se nos dice que la llamada edad glacial es simplemente una larga sucesión de edades, las cuales se esfumaron gradualmente sin cambios repentinos de ninguna clase en lo que se llama el periodo reciente humano, habiendo sido la regla desde el principio del tiempo, la superposición de los periodos geológicos. Esta regla solo conduce al informe todavía más enigmático, aun cuando fuese estrictamente científico y exacto, de que aún hoy el hombre es contemporáneo de la edad glacial en los valles alpinos y en Finnmark. Así pues, si no hubiese sido por las lecciones enseñadas por la doctrina secreta y hasta por el hinduismo exotérico y sus tradiciones, hubiéramos permanecido hasta hoy fluctuando perplejos en las edades indefinidas de una escuela científica, las decenas de miles de años de otra y los 6.000 años de los intérpretes de la Biblia. Esta es una de las varias razones por las que, con todos los respetos debidos a las conclusiones de nuestros sabios modernos, nos vemos obligados a hacer caso omiso de ellos en todas estas cuestiones de antigüedad prehistórica. La geología y antropología modernas están, por supuesto, en desacuerdo con nuestras opiniones, pero el ocultismo encontrará tantas armas en contra de estas dos ciencias como tiene contra las teorías astronómicas y físicas, a pesar del acerto de Mr. Lane de que en los cálculos cronológicos de esta clase, respecto de las formaciones más antiguas y posteriores, no hay teorías. Están basados en hechos positivos limitados solo por algún error posible en ambos. El ocultismo probará con las mismas confesiones científicas que la geología comete muchos errores y con frecuencia aún más que la astronomía. En este mismo pasaje de Mr. Lane, en que da a la geología la preeminencia sobre la astronomía en cuanto a exactitud, encontramos un pasaje en contradicción flagrante con lo que admiten los mejores geólogos, dice el autor. En resumen, las conclusiones de la geología, por lo menos hasta el periodo siluriano, cuando el estado actual de las cosas se hallaba ya inaugurado, son hechos aproximados. Así es verdaderamente y no teorías, al paso de que las conclusiones astronómicas son teorías basadas en datos tan inseguros que mientras en algunos casos dan resultados increíblemente cortos, en otros los dan inadmisiblemente largos. Después de lo cual, aconseja al lector que lo más seguro parece ser aceptar que la geología prueba realmente que la duración del presente orden de cosas ha sido algo así como de 100 millones de años y que la astronomía asigna un tiempo enorme, aunque desconocido, más allá en el pasado, así como en el futuro, para el nacimiento, desarrollo, madurez, decadencia y muerte del sistema solar,
del cual es nuestra Tierra un pequeño planeta que está pasando ahora por la fase habitable. Juzgando por experiencias pasadas, no tenemos la menor duda de que, al tener que contestar a las pretensiones absurdas y anticientíficas de la cronología aria exotérica y esotérica, tanto el hombre científico que daba los resultados increíblemente cortos, o sea, solo de 15 millones de años, como el que asigna 600 millones de años, juntamente con los que aceptan los números de Mr. Huxley de 1.000 millones de años, desde que principió la sedimentación en Europa, serían todos igualmente dogmáticos, ni tampoco dejarían de recordar al ocultista y al brahman que solo los hombres de ciencia modernos representan a la ciencia exacta, cuyo deber es luchar contra el error y la superstición. La Tierra está pasando por la fase habitable, solamente para el presente orden de cosas y en lo que concierne a nuestra humanidad actual, con sus vestidos de piel y fósforo en huesos y cerebro. Estamos prontos a conceder los 100 millones de años referidos por la geología, puesto que se nos enseña que nuestra especie humana física presente o la humanidad Vaisvasvata principió hace solo 18 millones de años, pero la geología no tiene hechos que presentarnos acerca de la duración de los periodos geológicos, como hemos demostrado, y tampoco los tiene la astronomía. La carta auténtica de Mr. W. Pengelly, FRS, citada en otro lugar, dice: al presente es imposible, y quizás lo sea siempre, reducir ni aún aproximadamente a años, ni siquiera a milenios el tiempo geológico, y no habiendo hasta ahora desenterrado nunca un hombre fósil de ninguna otra forma que la presente, ¿qué es lo que la geología sabe de él? Ha investigado zonas o capas y con ellas la vida zoológica primitiva hasta la siluriana. Cuando haya hecho lo mismo con el hombre hasta llegar a su primera forma protoplásmica, entonces admitiremos que puede saber algo acerca del hombre primitivo. Sí, según Mr. S. Lane dice a sus lectores, no tiene gran importancia para la influencia de los descubrimientos científicos presentes en el pensamiento moderno que el hombre haya existido en un estado de progreso constante, aunque lento, en los últimos 50.000 años, de un periodo de 15 millones, o en los últimos 500.000 años de un periodo de 150 millones. Si la tiene mucha para las afirmaciones de los ocultistas, a menos que estos muestren la posibilidad, si no la completa certeza, de que el hombre ha existido desde hace 18 millones de años. La doctrina secreta no llena su objeto. Por tanto, hay que intentarlo, y nuestros geólogos y hombres de ciencia modernos serán los llamados a dar testimonio de este hecho en el siguiente volumen. Entre tanto, y a pesar de que los orientalistas presentan constantemente a la cronología hindú como una ficción no basada en cómputo positivo alguno, siendo simplemente una jactancia de chicos, sin embargo, a menudo la desfiguran para hacerla compatible y ponerla de acuerdo con las teorías occidentales. No hay números que hayan sido tan manoseados y torturados como los famosos 4, 3, 2 seguidos de ceros de los yugas y mahayugas. Como todo el ciclo de los acontecimientos prehistóricos, tales como la evolución y transformación de las razas y la extrema antigüedad del hombre, pende de la referida cronología, es de grandísima importancia cotejarla con otros cálculos existentes. Si la cronología oriental es rechazada, tendremos por lo menos el consuelo de probar que ninguna otra, ya sea con las cifras de la ciencia o de las iglesias, es un ápice más digna de crédito. Según dice el profesor Max Müller, muchas veces es tan útil probar lo que no es una cosa como mostrar lo que puede ser. Y una vez que consigamos señalar las falsedades tanto de los cómputos científicos como de los cristianos, permitiéndoles una buena oportunidad de comparación con nuestra cronología, ninguno de ellos tendrá fundamento razonable alguno para declarar que las cifras esotéricas sean menos dignas de confianza que las suyas.
En este punto podemos enviar al lector a nuestra primera obra, Isis sin velo, respecto de algunas observaciones sobre las cifras que hemos citado algunas páginas atrás. Hoy podemos añadir algunos hechos más a los datos que allí dábamos, que ya son conocidos de todos los orientalistas. Lo sagrado del ciclo de 4320, con ceros adicionales, depende del hecho de que las cifras que lo componen, tornadas separadamente o unidas en diversas combinaciones, son todas y cada una de por sí simbólicas de los más grandes misterios de la naturaleza. En efecto, ya se considera el 4 por separado o el 3 por sí mismo o los dos juntamente haciendo 7, o también los tres números 4, 3, 2 sumados dando 9. Todos esos números tienen su aplicación en las materias más sagradas y ocultas y registran el funcionamiento de la naturaleza en sus fenómenos periódicos eternos. Son números que no yerran jamás, números que se presentan constantemente revelando al que estudia los secretos de la naturaleza un sistema verdaderamente divino, un plan inteligente en la cosmogonía que se manifiesta en las divisiones cósmicas naturales del tiempo, en las estaciones, en las influencias invisibles, en los fenómenos astronómicos con su acción y reacción sobre la naturaleza terrestre y hasta en la moral, en la muerte, en los nacimientos, en el desarrollo, en la salud y en las enfermedades. Todos estos sucesos naturales están basados y dependen de los procesos cíclicos en el cosmos mismo, produciendo agentes periódicos, los cuales, obrando desde afuera, afectan a la Tierra y todo lo que vive y alienta en ella. Desde un extremo al otro de cada manvantara, las causas y efectos son esotéricos, exotéricos y endoexotéricos, por decirlo así. En Isis sin velo hemos dicho lo que ahora repetimos. Estamos en el fondo de un ciclo y evidentemente en un estado de transición. Platón divide el progreso intelectual del universo durante cada ciclo en periodos fértiles y estériles. En las regiones sublunares, las esferas de los diversos elementos permanecen eternamente en perfecta armonía con la naturaleza divina. Dice él, pero sus partes, debido a la mucha proximidad y a la tierra y a su mezcla con lo terrestre, que es materia y por lo tanto el reino del mal, son algunas veces favorables y otras contrarias a la naturaleza divina. Cuando estas circulaciones que Eliphas Levi llama corrientes de la luz astral en el éter universal que contiene en sí mismo todos los elementos, se verifican en armonía con el Espíritu Divino, nuestra tierra, y todo lo que pertenece a ella goza de un periodo fértil. Los poderes ocultos de las plantas, animales y minerales simpatizan mágicamente con las naturalezas superiores y el alma divina del hombre se halla en perfecta inteligencia con estas inferiores. Pero durante los periodos estériles estas últimas pierden su simpatía mágica y la vista espiritual de la mayoría de la humanidad está tan obscurecida que pierde toda noción de los poderes superiores de su propio espíritu divino. Nos hallamos en un periodo estéril, el siglo XVIII, durante el cual se ha desbordado tan irresistiblemente la fiebre maligna del escepticismo, ha transmitido el descreimiento como enfermedad hereditaria. En el siglo XIX, la inteligencia divina está velada en el hombre, solo su cerebro animal hace filosofía, y solo filosofando, ¿cómo puede comprender la doctrina del alma? A fin de no romper el hilo de nuestra narración, daremos algunas pruebas sorprendentes de estas leyes cíclicas en la parte 2 del volumen 4, y mientras tanto proseguiremos con nuestras explicaciones de los ciclos geológicos y de raza.